Oremos. Gracias, bendito Señor, por el día de hoy. Gracias también por poder reunirnos, poder compartir como familia juntos. Y gracias también, Señor, por este tiempo para poder escuchar tu palabra. Señor, dale sabiduría a Carlos, danos entendimiento a nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Con base en Filipenses 2 y 3, mirar cómo algunos siguieron los pasos del Maestro, del Señor Jesús, especialmente tres personas: Timoteo, Epafrodito y Pablo, tres personajes que aparecen allí. La persona que está caminando deja detrás sus propias huellas, claro, pero va caminando siguiendo. Y me parece que ilustra bien lo que vamos a estudiar. Vamos a mirar este canto que hay en Filipenses 2, muy conocido, pero es fabuloso siempre volverlo a meditar. Muy conocido, pero muy bonito. En Filipenses 2. Vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 11. Dice, ¿me escuchan? Sí. Bueno, sí. Y lo que pasa es que estamos silenciados. Claro, muy bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es, digamos así, como el pasaje central de Filipenses. Es el, digamos así, si en Filipenses vemos una montaña, esta es la cumbre. Y lo que dice allí es muy bonito, aunque es muy conocido, es muy leído, es muy bonito, es de las porciones más bonitas de la Escritura, lo que hizo el Señor Jesús. Primero, que no se aferró a su posición de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Segundo, se despojó a sí mismo, es decir, bajó, se quitó, se despojó de todo eso, de toda su dignidad, gloria, de todo, bueno, de todo lo que tenía en el cielo antes de venir, su dignidad de Dios, su gloria, digamos así como Dios. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. En realidad la palabra es esclavo, la palabra original es esclavo, tomó forma de esclavo, se hizo semejante a nosotros, se hizo semejante a los hombres.
después de estar como hombre, versículo 8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, como si ya no hubiera sido suficiente humillación haberse hecho haber tomado la forma de una criatura, con todas las limitaciones que tenemos nosotros. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se ve como cada vez bajando más desde la posición de Dios hasta la muerte de cruz, una muerte muy humillante, más humillante que otras muertes. Y el Señor Jesús bajó hasta allá. Entonces lo vemos bajar de lo más alto hasta lo más profundo. Fue a la cruz, un lugar de maldición, un lugar de desprecio, un lugar muy bajo. Y bajó hasta allá porque allá estábamos nosotros. Sí, el apóstol que escribe esto está en la cárcel, pero evidentemente no le deja de maravillar esa humillación del Señor, que haya hecho ese camino, que haya transitado ese camino de humillación. Pero entonces cuando él murió y fue a la cruz, cuando fue a la cruz y murió, fue sepultado, bajó hasta las partes más bajas de la tierra. Y luego entonces Dios lo resucitó. Y entonces empezamos a subir. Dios lo resucitó, no lo dice este pasaje, pero lo sabemos. Luego el Señor Jesús anduvo en esta tierra resucitado y luego ascendió al cielo desde el Monte de los Olivos, desde la cumbre del Monte de los Olivos, ascendió al cielo y Dios allí lo recibió y lo exaltó. Dios lo coronó de gloria y de honra. Eso dice Hebreos, que el Señor Jesús fue coronado de gloria y de honra y que así lo podemos ver ahora. Él está así, con una corona, no de espinas ya, una corona que Dios le dio por su obra hecha en la cruz. Pero no solo fue exaltado como recompensado, digamos así, sino que fue exaltado hasta lo sumo, dice este pasaje. Por lo cual, por la muerte en la cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Es decir, que por encima de él no hay otro. Y le dio un nombre también sumo, o excelso, o que no tiene nombre superior, un nombre que es sobre todo nombre. Si hay nombres nobles en esta tierra, o apellidos nobles, o familias nobles, él está por encima de todas esas familias. Recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y ¿cómo es que sigue diciendo? Para que en el nombre de Jesús, ese es el nombre exaltado que él tiene, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, es decir, toda criatura, sin excepción, toda rodilla se doble delante de él y toda lengua confiese que él es el Señor. El nombre Jesús fue exaltado por encima de todo y se le agregó el título de Señor, de dueño de todo, de amo absoluto sobre todo,
Y pues ahora solo hay una minoría de personas que confiesan eso, que creen eso y lo confiesan y que doblan su rodilla delante de Él. Son los creyentes, los que han recibido al Señor Jesús en su corazón. Los otros no lo hacen todavía, pero lo harán. Lo harán. Y toda la tierra confesará que Él es el Señor, y delante de Él toda rodilla se va a doblar, y toda lengua confesará que Él es el Señor, y de esta manera Dios el Padre es engrandecido, es glorificado. Y bueno, seguramente que hemos compartido en otras ocasiones, en una de las revistas salió esta figura de la V de victoria del Señor, y fue una victoria a través de la humillación. Primero se humilló y luego ascendió al cielo. Mejor dicho, fue glorificado por Dios. Y ese es el camino que Él nos trazó. Luego entonces encontramos a otro hermano, a un hermano que se llama Timoteo, y vemos en él seguir los pasos del Maestro, del Señor Jesús. Y eso es muy alentador. Vamos a leer estos versículos de Timoteo. Están allí mismo en Filipenses 2, versículos 19 al 22. Dice Pablo: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. No se nos dice mucho de Timoteo, solo que la mayoría de los creyentes busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Sí, escuché a un hermano decir que cuando se dice Cristo Jesús, se nos está mostrando el camino de descenso del Señor. El Señor estaba en su gloria y se rebajó para ser hombre. Y ese camino de humillación es contrario a nuestra naturaleza. Entonces casi todos buscamos lo suyo propio, cada uno lo suyo propio. Pero Timoteo busca ese camino de negación de sí mismo por amor de los demás. No busca lo suyo propio, sino lo que es de Cristo Jesús, lo que conviene al Señor, de quien acabamos de hablar. Un camino de humillación. Y Timoteo también es un ejemplo, digamos, en interesarse más por los otros que por sí mismo. Era una persona débil de salud, pero sin embargo estaba dispuesto siempre a mirar el bien de otros hermanos. Es decir, estaba dispuesto a renunciar a sí mismo por amor de los demás.
entonces siguió el camino de descenso que hemos visto en el Señor, esa V, donde la primera parte es de bajada y la segunda parte es de ascenso. Es el camino del Señor Jesús y él también lo siguió. Pero Timoteo no se dio mérito a sí mismo. El que habla aquí bien de él es Pablo. Y entonces dice, ustedes conocen sus méritos, ustedes conocen quién es Timoteo. Se niega a sí mismo. Entonces Pablo lo levanta, Pablo lo honra delante de los demás. Dice que ha servido, es un siervo, y ha servido no solo como siervo, sino que ha servido como hijo. A Pablo le ha servido como hijo. Pablo no tenía hijos, no era casado, no tenía hijos biológicos, pero este era un hijo muy especial para él. Timoteo había servido junto con Pablo como un hijo. Y lo que no se nos dice aquí, pero sabemos, es que Timoteo tendrá una recompensa en el cielo por el camino de servicio que transitó, por imitar al Señor Jesús. Entonces, Timoteo anduvo en los pasos de su maestro. ¿Qué les parece? Timoteo anduvo en los pasos del Señor Jesús. Sí, seguramente no era perfecto, a veces se desanimaba, el apóstol tenía que animarlo y tal vez otros hermanos y hermanas tuvieron que animarlo, es decir, no era perfecto, pero siguió en los pasos del maestro. Ahora vamos a ver a otro del que se nos dice un poco más, el hermano Epafrodito, un nombre muy raro para nosotros, pero se dicen muchas cosas de él en los versículos 25 al 30. Allí en Filipenses 2. Dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pues también es una vida muy bonita. Es no se habla tanto de Epafrodito como sí de Timoteo, se habla más en la escritura, el más conocido Timoteo, pero Epafrodito tiene muchas virtudes. Y el apóstol aquí las señala. No es él mismo, sino el apóstol Pablo. Lo que vemos en Epafrodito es que se enfermó, pero su problema se agravó cuando supo que los creyentes en Filipos oyeron que él estaba enfermo.
Es decir, se preocupó porque los creyentes en Filipos se iban a preocupar por él. No quería causarles esa preocupación. Entonces, aparte de su enfermedad, añadió esta preocupación por lo que pudieran sufrir otros hermanos. Pero no solamente vemos estas cosas en Epafrodito, sino que para Pablo era un hermano, una persona que estaba cerca, una persona que podía acompañar y entender a Pablo. Pablo estaba en la cárcel y no sé bien cómo, pero Epafrodito llegó a estar próximo a morir por causa de la obra del Señor, por causa de la obra de Cristo, dice aquí. Entonces se renunció a sí mismo también y estuvo dispuesto a morir, si fuera necesario, por la obra de Cristo. Fue un colaborador de Pablo, le ayudó, aunque ser colaborador de Pablo era cosa seria, porque ese apóstol andaba metido en muchos problemas a causa de su celo por el trabajo para el Señor. Ser colaborador de Pablo era estar dispuesto a sufrir, estar dispuesto a ir por caminos muy difíciles, de pronto ser apedreado, ser rechazado. Era muy difícil ser colaborador de Pablo, había que estar dispuesto a sufrir. Además era compañero de milicia, es decir, como un soldado está dispuesto a sufrir por la patria, así Epafrodito estuvo dispuesto a lo que fuera por el servicio a su Señor y por servicio y lealtad a su verdadera patria, la patria celestial. Pues sí, se enfermó y estuvo a punto de morir, y como ya hemos dicho, se angustió por la angustia de los hermanos, la preocupación de los hermanos filipenses. Y Pablo entonces lo recompensa, digamos así, lo honra delante de los filipenses, mostrando todas sus virtudes, sin decir mentiras, sin exagerar, sino lo que era. Y a Epafrodito también le espera una recompensa en los cielos, de la que no se habla aquí claramente, pero que sabemos que es así. El Señor toma nota de lo que hacemos, toma nota del espíritu, de la intención de nuestro corazón, y hay una recompensa para eso. Pues también, pienso yo, vemos a Epafrodito seguir en los pasos de su maestro, es decir, humillarse, renunciar a sí mismo por el bien de otros. Y entonces, en su momento, Dios, como hizo con el Señor Jesús, honrará a Timoteo y honrará también a Epafrodito. El ejemplo final es el de Pablo mismo. Para eso tenemos que ir al capítulo 3 de Filipenses. Y anoche en la reunión de oración un hermano leyó estos versículos y pensé yo, qué bonito que se ve a Pablo siguiendo los mismos pasos del maestro. Vamos a leer del versículo 4 al 14. Y luego vamos a saltar al 20. Dice Pablo en el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, etc. Pues aquí vemos a Pablo mostrando todas sus credenciales de familia, la familia de Benjamín, una de las tribus de Israel. También tenía credenciales de formación, no solo de familia, sino que también era un erudito, una persona muy culta. Había tenido profesores muy especiales, renombrados, con fama, y también pertenecía a la nación más importante de la tierra para Dios. La nación de Israel es, terrenalmente hablando, la nación más importante. Dios la escogió y la señaló como la nación más importante, y a esa nación pertenecía Pablo. Y no solo eso, sino que religiosamente, es decir, por religión también pertenecía y profesaba pues la mejor religión que hay. Es la mejor religión porque Dios la hizo. El judaísmo es, digamos, tiene la base en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento también es palabra eterna de Dios. Entonces, la mejor religión era esa, humanamente hablando. Pablo pertenecía a esa raza, a esa familia, a esa religión, y aparte de eso tenía una formación intelectual bastante brillante. Aparte de eso, según sabemos, él hablaba bien 3 idiomas. Era una persona muy especial. Pero todos esos títulos, todos esos pergaminos que él tenía, los cogió
los retorció y los echó a la basura. Y dice en el versículo 7 que las cosas que para él eran ganancia humanamente o terrenalmente, las estima como pérdida. Y luego dice que estima todas las cosas, todo lo que ha nombrado y que lo pueden enorgullecer como, como pérdida, porque encontró algo mejor, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor, y por amor de él lo perdió todo, voluntariamente, renunció a todo. Hizo como si no lo tuviera y lo tomó por basura. En realidad la palabra es más fuerte. La palabra en el original significa estiércol. Lo tomó como lo más despreciable que hay, porque había encontrado algo mucho más brillante y el camino para ganarlo era precisamente renunciando a todos sus pergaminos. Pero lo que iba a ganar era de tal magnitud que era muy superior a todo lo que él estaba dejando. El Señor Jesús estaba delante de sus ojos y lo deslumbró completamente, de tal manera que todas las demás cosas de las que él podía enorgullecerse perdieron todo su brillo. Todo eso lo tuvo por pérdida, por basura, por estiércol, para ganar a Cristo. Eso es lo primero que él dice. Quiero perder todo eso porque quiero ganar a Cristo. No se refiere a la salvación. La salvación la tenía por haber creído en el Señor Jesús. Era una elección personal de vivir para su Señor enteramente, de perderse en Él. Y no solamente ganarlo a Él, sino conocerlo profundamente, conocerlo tanto como pueda. Cristo es un ser infinito y no lo podemos agotar, no lo podemos conocer del todo, pero tanto como pueda conocerse, Pablo quería conocerlo a él más e imitarlo, llegar a ser semejante a él en todo, en su muerte, en sus padecimientos, en su sufrimiento, inclusive en su muerte y morir por él y llegar a resucitar cuando el Señor venga, resucitar, la resurrección del cuerpo, si fuera necesario. Y que ya no apareciera la justicia, las bondades, todo lo que él tenía por la religión que tenía. Era un judío, buen judío, no como muchos que dicen que tienen una religión, pero realmente son muy malos en su religión, no cumplen. Él sí, él era cumplidor de su religión, pero no era eso lo que él quería, con lo que él quería parecer. Eso era demasiado, era caer demasiado bajo. Él quería tener sobre sí y brillar con la justicia de Cristo y no con su propia justicia. Perderse en él y que solo apareciera él en su vida. Y pues reconoce que está en ese proceso, aunque si le preguntáramos a otros hermanos, por ejemplo a Epafrodito, ¿tú qué opinas? ¿Cómo está Pablo en su renunciamiento de sí mismo y en que el Señor Jesús se refleje en su vida?
Probablemente Epafrodito diría, uy, pues yo veo a ese hermano muy adelantado. Pero Pablo dice de sí mismo, no, no estoy perfecto, estoy en el camino, pero tengo una meta. La meta es, dice el versículo 14, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo quiero ir hasta lo máximo y aún no he llegado, aunque ya renuncié a todo eso y estoy en la cárcel, todavía no he llegado ni soy perfecto, pero sigo. Dios me llamó con un propósito y yo quiero cumplirlo. En la segunda epístola a Timoteo, la última carta que él escribió, lo vemos un poco más cerca de ese objetivo. El Señor ya le había dicho cuando escribió segunda a Timoteo que ya pronto iba a partir de este mundo, y él dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Si lo vemos un poco más cerca de la meta, pero la meta suprema está en la gloria, y allí el Señor lo recompensará. En el momento de las recompensas, cuando venga el tribunal de Cristo, el Señor seguramente dará a Pablo el galardón que merece por toda ese camino que él transitó. Pero ese camino que transitó en realidad fue en los pasos del maestro, tal como la figura del principio. Pablo siguió en pasos que ya estaban, en huellas que ya estaban, las huellas del maestro, que hizo un camino de humillación perfecto y Dios lo exaltó. Pues Timoteo siguió ese camino, Epafrodito siguió ese camino, y tal vez el que lo siguió con mayor excelencia fue Pablo, y murió en ese camino, imitando a su maestro. Y entonces Pablo dice en el versículo 17 de Filipenses 3, después de hablar del camino que él había seguido, dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Él ya ha dicho en el capítulo 2 que sigamos el camino del Señor Jesús. Es decir, este camino que vimos al principio del maestro de humillación es el camino que todos tenemos que seguir. Y pues sí, hay hermanos caminando en ese camino. Y la invitación es para todos nosotros, seguir ese camino. Del camino de su vida, de la recompensa, se encarga el Señor. Y el Señor no quedará debiendo nada. No quedará debiendo ninguna recompensa, ninguna palabra de alabanza. El que ha escogido el camino de él, el camino de humillación, siguiéndolo a él como Pablo, encontrará recompensa de parte del Señor. Probablemente no en esta tierra, tal vez en esta tierra solo encontramos problemas, pero sí en la gloria. Entonces, dice Pablo, sed imitadores de mí. Y en el capítulo 2 nos ha dicho, sed imitadores de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Pues me pareció muy bonito este ejemplo, muy desafiante para nosotros y pues también muy inspirador, y espero que haya sido inspirador también para ustedes. Pues muchas gracias.